Continuar nuestro estudio del libro de Marcos. Después de no sé cuántas semanas, hermanos, ya lleva tiempo. Fíjense, yo me desespero siempre por el tiempo y el hermano Víctor y mi esposa me siguen recordando, no importa el tiempo, váyase lento, pastor. Pero en mi mente yo me desespero y quiero ver ese siguiente capítulo, ¿no? Pero ya hemos llegado al capítulo 2 después de quién sabe cuántas semanas. Hemos llegado al capítulo 2, la semana pasada iniciamos ya los primeros versículos del capítulo 2. Ahora estamos continuando en Marcos capítulo 2, versículo 13 hasta el 20. Del capítulo 13, del versículo 13 hasta el 20 del capítulo 2 de Marcos. Esta sección ciertamente es interesante y vemos aquí tres temas. Son tres. Normalmente yo solamente explico un tema a la vez, pero aquí estamos viendo tres temas dentro del mismo contexto. Número uno es el llamado de Mateo al apostolado. Anteriormente en el capítulo 1, si ustedes recuerdan o si no estuvieron y quieren verlo, al final del capítulo 1 nosotros estudiamos acerca del llamado de los primeros 4 apóstoles, que viene siendo a Pedro y su hermano Andrés, y Jacobo y su hermano Juan. Ellos fueron los primeros 4 apóstoles que fueron escogidos por nuestro Señor. Y aquí estamos viendo el quinto que se menciona, que es Mateo. Su nombre verdadero era Leví. Entonces vamos a ver el llamamiento al apostolado por parte de Leví, alias Mateo. Y entonces ese es el primer tema, el llamamiento de Mateo o de Leví al apostolado. El segundo tema que nosotros podemos ver en estos versículos es Cristo. Perdón. Cristo Jesús como médico que sana a los enfermos. Esto obviamente está hablando en su contexto de un médico espiritual. Ciertamente en los versículos y en el capítulo anterior habíamos visto que Cristo Jesús había sanado al paralítico. Vimos también que Él sacó demonios. Entonces estábamos viendo sanaciones físicas. Y ya para este punto ya habían sucedido muchas sanaciones físicas. Pero recuerden que Cristo Jesús dijo, yo vine a predicar el Evangelio. El hecho de que Él sanara físicamente, eso simplemente era por actos de bondad, misericordia, y para comprobarles a las personas que estaban siendo testigos, para comprobarles quién era Él. Es decir, quién era Jesús, es decir, Dios. Pero ahora Él se presenta como un médico diferente. Se presenta como un médico que sana enfermedades espirituales. En otras palabras, el médico que le da salvación a aquella alma perdida que no conoce a Cristo como su Salvador. Entonces ese viene siendo la ilustración que vamos a ver, Jesucristo como médico a los enfermos. El tercer tema que nosotros vamos a ver en esta tarde, si alcanzamos a verlo, espero que sí, viene siendo el tema del ayuno, Si lo queremos dividir por versículos, el llamado del apostolado de Mateo lo vemos en los versículos 13 al 16. Después vemos a Jesucristo como médico espiritual en los versículos 17 y 18. Y por último vemos el tema del ayuno en los versículos 19 y 20. Entonces esos son los tres temas de hoy: llamamiento de Mateo, Cristo Jesús como médico espiritual y el ayuno. Este último es muy interesante y ciertamente va a ser, debe de ser interesante para todos. El asunto del ayuno es muy mal entendido. En la actualidad yo he escuchado a muchos pastores que siempre dicen, ayuna, ya ayunas, ayuna. E instan y motivan a las personas de sus congregaciones que estén en ayuno constante, cuando realmente la palabra de Dios no nos dice eso. El tema del ayuno es un tema simplemente muy poco estudiado, y las personas andan ayunando constantemente cuando no entienden el porqué detrás de ese tema. Entonces espero que sea de bendición para ustedes el día de hoy este estudio. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos en Cristo.
alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por aquellas visitas que tuvimos en la escuela dominical. Le pedimos, Señor, que podamos volver a verlos en algún momento, si usted lo permite. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta su iglesia local y las familias aquí representadas. Señor, nuestra oración es que cada familia y cada individuo de esas familias crezca espiritualmente, que te conozcan a ti cada día más, para que ellos sean cada día más como tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre le damos gracias por todo, Señor, y le alabamos, le honramos, le glorificamos. En el nombre de su Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, comencemos con los versículos 13 y 14 de Marcos capítulo 2. Dicen los versículos, muchas gracias, hermano. Los versículos 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Muy bien, Cristo estaba anteriormente, en los versículos antes, previos a esto, si ustedes recuerden, había él estado en la casa de Pedro, ahí en Capernaum, que habíamos hablado de eso, que la Biblia dice que es casa de Pedro, pero Pedro, siendo de Betsaida, muy posiblemente era la casa de su suegra, que él había sanado y que le servía. Pero eso es realmente no es importante, es irrelevante si era casa de Pedro, si era casa de la suegra. Pero él había estado ahí en Capernaum, en la casa de Pedro, llamémoslo así. Entonces estaba en la casa de Pedro y recuerden, Capernaum estaba pegado al mar de Galilea. Recuerden, no es el mar como el Pacífico o el Atlántico, sino estamos hablando de un lago, como un chapala, ¿okay? De hecho, este lago como tal tiene 3 nombres. Se llama el lago de Tiberias, se le llama lago de Genesaret y también se le llama mar de Galilea. Entonces, dependiendo de quién utilizaba o quién estaba hablando, sería el término que se usaba. Por ejemplo, si tú eras romano, tú dirías el mar de Tiberias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era nombrado después de Tiberio, que era un romano. Entonces, si eras romano, lo llamarías mar de Tiberias. Pero en este caso, pues ellos lo llamaban por lo general el mar de Galilea. Entonces, aquí está en el mar de Galilea, afuera de Capernaum, o Capernaum afuera del mar de Galilea, la orilla. Y Cristo Jesús decide que él va a ir nuevamente, sale de la casa de Pedro, se va a ir al mar o al lago, y él va a empezar a predicar, porque a eso vino. Sin embargo, cuando él se encuentra ahí, o cuando él llega ahí a las orillas del lago, él se encuentra con Leví, el recaudador de impuestos. Ahora, estos se les llamaba, como bien en la palabra, publicano. Híjole, se me borró el disco bien feo. Ok, estos se llamaban publicanos, los recaudadores de impuestos. Se llamaban publicanos y eran altamente odiados por los judíos. Los judíos odiaban a sus compatriotas judíos, quienes eran publicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran recaudadores de impuestos, es decir, que ellos trabajaban para Roma. Recuerden que Roma había tomado posesión de las tierras israelitas 70 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenía Roma bastante tiempo dentro de Israel, y ellos cobraban sus impuestos, o sea, no les importaba, ellos cobraban porque cobraban. Le vas a pagar a Roma, al César lo que es de César, pagas porque pagas. Y al igual que México, si ustedes han viajado, aquí en México, en las aduanas y en los puertos, nosotros tenemos siempre oficinas del SAT, siempre hay oficinas de aduana donde tú tienes que pagar a la aduana, es decir, pagas tu impuesto. Pagas, fíjense, muchas personas no saben esto, pero todos los productos que salen de Estados Unidos, que entran por avión o por carretera, que deben de ser declarados, se les cobra. México cobra un impuesto de 19% del valor de ese producto. ¿Okay? Entonces, si te traes una tele de allá, agrégale el 19% cuando cruces la frontera. ¿Okay?
Entonces hay impuestos de todo tipo, hay impuestos de ventas, impuestos de compras, impuestos de todo. Era lo mismo con los romanos. Los romanos ponían estos puestos del SAT, si así quieren llamarlo, de tributario, okay, más bien es la palabra correcta. Entonces ellos ponían estas oficinas de tributos en carreteras, porque por las carreteras tenías que pasar productos. Ellos los ponían en los puertos, porque en los puertos entraban y salían productos, ¿sí? Comercio internacional o local, o lo que sea. Pero una cosa interesante es que estos recaudadores de impuestos se encontraban en la playa del lago de Genesaret, que no es puerto, ni es carretera nacional ni internacional. ¿Saben qué estaban ellos cobrando? La pesca. ¿Sí? Ellos estaban cobrando la pesca. Entonces ellos, los judíos, Juan y todos los que eran pescadores de los apóstoles de Cristo Jesús, ellos al pescar tenían que salir y tenían que pagar impuesto por lo que ellos habían pescado. Es interesante porque lo iban a vender, era negocio. Entonces se les cobraba el impuesto antes de incluso que ellos lo vendieran. Se les cobraba el impuesto a la hora de tomar el pez. Muy interesante. Y no solamente era Leví quien se encontraba en las playas del lago Genesaret, sino que había muchos otros. No crean que era nada más una mesita con ahí Mateo esperando. Recuerden que era un montón de pescadores y con un solo individuo trabajador no era suficiente. ¿Cómo sabemos que había más trabajadores ahí en el mar que eran precisamente cobradores de impuestos? Fíjense lo que dice, versículo 15. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de los que habían seguido. O sea, cuando él llegó a la playa y le dijo a Mateo, ven, sígueme, no solamente le siguió Mateo, dice que le siguieron un montón de otros publicanos, implicando que había un gran número de publicanos que cobraban impuesto a la orilla del lago de Genesaret. No era uno solo. Imagínense las cantidades. Si era necesario más de un cobrador de impuestos, implica que la pesca era abundante y que había grandes cantidades de pescadores, por lo cual se requería grandes cantidades de recaudadores de impuestos. Ellos eran altamente odiados, considerados como traidores a la patria, y Leví, él estaba trabajando para Herodes Antipas. Si ustedes recuerdan, Herodes era el representante de esa zona para Roma. Recuerden que primero era Herodes el Grande, pero tras la muerte de Herodes el Grande se repartió su dominio entre sus tres hijos, que eran Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Herodes ¿quién? Felipe, gracias. Entonces que estaba en el área de Galilea era Herodes Antipas. Entonces Leví le daba o trabajaba pues para Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, ¿okay? Cobrando impuestos para Roma. La mayoría de los recaudadores de impuestos, de los publicanos, eran corruptos. Vemos el caso claramente en Zaqueo, que él era un ratero, completamente un ratero, y después de que él conoció a Cristo, él dijo, no, yo les voy a regresar 4 veces lo que les he robado. Porque obviamente esa era la ley judía, que tenías que pagar 4 veces. Si tú eras rata, tú tenías que pagar 4 veces el valor de lo que habías robado. ¿Okay? Entonces Zaqueo, por ley judía, dijo, yo soy un ratero, ya Dios me ha cambiado, voy a pagar 4 veces lo que robé. Entonces por lo general eran odiados, eran rateros, eran corruptos, les importaba poco, ciertamente vistos como traidores. El nombre de Mateo como tal es el nombre por el cual conocemos mayormente al apóstol, dado el caso que este es el nombre que se utiliza cuando hay una lista o un listado, vamos, de los nombres de los apóstoles. Él siempre aparece como Mateo, que es un sobrenombre, no aparece como Leví, que era su nombre verdadero, su nombre oficial. La palabra o el nombre Mateo, su nombre significa regalo de Dios. Muy interesante, eso significa Mateo, regalo de Dios. Un nombre muy bonito que le pusieron por sobrenombre.
Imagínense, es lo que he visto, los sobrenombres que les ponían en tiempos bíblicos, muy bonitos el significado de los sobrenombres. Y aquí en México, ¿no? Pues el Chore, sí, sí, el Chore, el Chapo, todo de acuerdo a los defectos y no de acuerdo a Dios, ni Dios está ahí, nada. Ok, pero va. Es el regalo de Dios. Muy bien. Uno de los problemas, más bien, uno no es el problema, una de las cosas que nosotros vemos que era muy interesante es que Cristo le dice en el versículo, le dice, sígueme. Y de acuerdo al recuento que nosotros tenemos de esto en el Evangelio de Lucas, vamos rápidamente a Lucas. Capítulo 5 y versículo 28. Si vamos nosotros rápidamente a Lucas capítulo 5 y versículo 28, en esta misma recuenta, pero por narración del médico amado, nosotros leemos lo siguiente que es interesante. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, o sea, en la casa de Leví, estaban en la casa de él, implicando que posiblemente Mateo vivía también en Capernaum. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Pero observen lo que dice el versículo 27 y 28. Después de estas cosas salió, o sea, cuando Cristo le dijo, sígueme, salió y vio a un publicano llamado Leví estando al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y siguió. Dejó todo, implicando que abandonó su puesto de gobierno del trabajo y todo lo que había en la mesa. Es decir, que al seguir a Cristo, él perdió su chamba. Inmediatamente. Estamos hablando de un trabajo que él estaba realizando para los tiranos de aquella época. Y simplemente abandonó absolutamente todo, se levantó y en obediencia siguió a Dios. Perdió su chamba. No hay forma de recuperarte de un tirano de esa manera. Gracia irresistible. Cristo lo llamó y él no pudo resistir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y dijo acepto, dejó todo y le siguió, absolutamente todo. Perdió su empleo, perdió todo lo que él tenía. En ese momento que le siguió, lo perdió todo. El costo de seguir a Cristo puede ser muy alto, es muy alto. Pero las personas lo toman como si fuera cualquier cosa. Muchos no están dispuestos a abandonar todo para seguir a Cristo. Si pierdo lo que tengo, lo perdí. ¿Por qué? Por seguir a mi Señor. Las personas no están dispuestas a hacer eso. Pero Mateo no pudo resistir la gracia de Cristo Jesús. Muy bien. Les mencioné que ellos eran altamente odiados y marginados. Vamos a ver Lucas. Vamos a Lucas capítulo 18. Les mencioné que eran marginados, entonces, o sea, los publicanos. Vamos a verlo. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno religioso y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones. O sea, hablando de los publicanos, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Y vamos a hablar del ayuno, recuerden. Entonces el versículo, fíjense, los fariseos ayunaban para este punto mínimo 2 veces por semana. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, soy propicio a mí, pecador. O sea, es decir, el publicano entendía que él era un pecador que necesitaba salvación. Mientras que el fariseo decía: yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo doy, yo voy al templo, me he visto bien, Entonces uno lo estaba viendo por obras
Y el otro estaba diciendo, no, mis obras no satisfacen. Yo, pecador propicio, pecador, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Soy inmundo. Y reconoció que él estaba enfermo. Mientras que el fariseo pensaba que porque era religioso y ayudaba y guardaba los mandamientos y daba a los pobres y ayunaba, él pensaba que él todo estaba bien con él. Y Dios, yo voy porque me gano el cielo con mis obras. Y el otro dijo, no, soy un miserable pecador, yo no puedo ganarme el cielo por las obras, es imposible. Continúan los versículos y dicen, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios es propicio a mí un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenían un odio de los publicanos y los fariseos tenían al contrario, en su contraparte, pues altivos. Yo y mis obras, y yo me puedo ganar mi pedacito del cielo, y si guardo los mandamientos y ayuno lo suficiente y doy mis diezmos y alabo y honro y glorifico el nombre de Dios, con eso yo tengo entrada al cielo, no soy como este publicano pecador. Él creía que él era sano, cuando en realidad no lo era, y quien él consideraba estar enfermo realmente era el sano. Ok. Los fariseos se creían tan pulcros y religiosos cuando, pues no lo eran. Vamos a continuar el versículo 15 de nuestra lectura, o creo que ya lo leí, no recuerdo. No lo he leído todavía. Ok. Marcos capítulo 2 y versículo 15. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, es decir, de Leví, por sobrenombre Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Dice el 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Cristo Jesús siempre trabajó con los marginados, trabajó con los odiados, trabajó con los que no eran queridos por la sociedad. Y él se sentaba y comía con ellos. Ahora, él nunca participó de los pecados de ellos, pero él estaba ahí con ellos. Porque su ministerio era para los enfermos y mayormente los marginados eran los que reconocían su pecado. Nunca se me va a olvidar. Había un pastor que me dijo, pastor, me está yendo muy mal con mi iglesia, ya la gente ya no quiere escuchar, mi iglesia, tengo poquitos miembros, ya la iglesia está medio vacía. Hay miembros, pero hermano, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, yo sé fácil cómo puedes llenar tu iglesia, pero tienes que chambear y vas a tener problemas. Y me dice, pues ¿cómo le puedo hacer? Le dije, ¿cuál es el peor vecindario de tu comunidad? Y ya me dijo el nombre de la colonia. Le dije, ve ahí y tráete a las prostitutas, y tráete a los drogadictos, y tráete a los borrachos. Y predícales a ellos el evangelio y vas a llenar tu iglesia. Y él me dice, le dije, sí, en serio. Y el hermano me hizo caso. Y fue a la zona más fea de su ciudad, de su pueblo, y trajo a prostitutas, literalmente trajo a prostitutas a su iglesia. Y trajo borrachitos a su iglesia, y trajo drogadictos a su iglesia. Y en un par de semanas realmente tenía casi casa llena. Pero ¿saben dónde tuvo el problema? Con los demás hermanos, con los que ya estaban ahí antes. Ellos eran como los fariseos. Y ellos dijeron, pastor, no traigas a gente aquí a la iglesia, esta es casa de Dios. No anden trayendo estos borrachos y alcohólicos, no. ¿Sabe qué? ¿A qué se dedica ella? Es prostituta, pastor. ¿Para qué la anda trayendo? Todos los miembros de su iglesia resultaron ser fariseos, sin amor a aquellos que eran perdidos, que realmente eran enfermos, que estaban ahí en la iglesia porque ellos sabían que estaban enfermos y querían saber de aquel médico que los iba a sanar.
Lamentablemente hay iglesias elitistas que consideran que ellos son especiales, que ellos no pecan, que casi no sé, que piensen, y no aceptan a este tipo de personas dentro de su iglesia. Cristo Jesús andaba con ellos y ellos no lo creían, les costaba mucho trabajo aceptarlo. Ahora, ellos no lo entendían porque se supone que un maestro de la Biblia no iba a juntarse con la chusma, sino que un maestro de la Biblia iba a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y ellos lo tomaban del libro de Levítico. Vámonos rápidamente al libro de Levítico capítulo 10. De aquí es donde ellos, los fariseos, lo habían tomado. Levítico capítulo 10, vamos a leer desde el 8, 9 y 10. 10, 8, 9 y 10 de Levítico. Dice: Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea que no podían ellos ni tomar ni nada, y tenían que poder discernir. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. En otras palabras, ellos estaban diciendo, es que los publicanos, pues ellos no tienen nada, la ley de Moisés ellos no lo quieren. Ellos no quieren nada de eso. Y luego Jesús, que se supone que es maestro, y él va y bebe y come con ellos de la misma manera, ciertamente entonces él no puede ser, porque él debe de discernir entre lo bueno y lo malo, y ellos son chusma, lo malo. Hermanos, siempre lo he dicho, cuando evangelicen, no hagan excepción de personas. A mí no me importa qué tan tatuada esté la persona, o cochina esté la persona, o indigente y apestosa que sea la persona, o si es un ladrón, o incluso una prostituta. Cristo Jesús se hubiera sentado con ellos y les hubiera dado el evangelio. Espero que usted también lo haga. Muy bien, continuamos. Vamos a ver la respuesta de Cristo Jesús ante estas declaraciones de los fariseos y los escribas. Versículo 17, vamos a ver lo que Cristo Jesús dijo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo Jesús como médico. Obviamente él está hablando de la enfermedad del pecado, y los fariseos no querían admitir que ellos eran pecadores, no lo querían aceptar. Ellos pensaban que sus obras eran suficientes y con eso de ellos tenían. Pero Cristo le dijo: es insuficiente lo que ustedes puedan dar o lo que ustedes pueden hacer. Es insuficiente. Siguen ustedes estando enfermos, pero ustedes consideran que no lo son. Yo no puedo arreglar a aquellos que se consideran sanos. ¿Por qué? Porque tienes que llegar al arrepentimiento. Y si tú no estás llegando al arrepentimiento, implica que tú consideras que tu persona es sana, sin pecado. Cristo Jesús claramente dijo, Juan el Bautista, su primo, también le dijo: sin arrepentimiento no hay perdón. No hay perdón, es necesario el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hay aquellos que tienen una falsa entendimiento del arrepentimiento, dicen que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. No puedes saltarte eso. Dice: arrepentíos y convertíos. ¿Te quieres convertir de las tinieblas a la luz? Tienes que llegar al arrepentimiento. No es una doctrina falsa. Tienes que llegar al arrepentimiento verdadero. Y hasta que no admites que eres pecador, no puedes llegar a ese arrepentimiento. Él dijo, bueno, las palabras de nuestro Señor Jesucristo vuelven a mostrar aquí en el versículo 17 la razón por la cual Él fue enviado, o Él había venido, y simplemente es para predicar el mensaje de la salvación a los enfermos. Esto lo dijo claramente en el capítulo 1 y versículo 38, que Él venía a predicar
Marcos 1:38 nos dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Él vino a predicar. Y si nosotros vemos lo que Él estaba haciendo con el leproso, ahí mismo, un poco más adelante, ¿dónde está? No, ese era el leproso. Okay. Bueno, hay uno anterior entonces que no estoy viendo. Okay. Vamos a continuar. Las palabras de Jesús también derribaban cualquier concepto de una religión legalista. Porque lo que Cristo estaba enseñando es gracia, no ley. Y lo que los fariseos y los escribas estaban enseñando es ley y obras sobre gracia. Ese era el meollo del asunto. Cristo Jesús estaba enseñando gracia. No puedes hacerlo por medio de cuestiones legalistas. No puedes ganarte tu salvación. Es únicamente por gracia, por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo Jesús y en su nombre únicamente. Pero los fariseos creían que la salvación es por portarme bien, por guardar, por ayunar, por ofrendar, por ayudarle al abuelito, por guardar los mandamientos, porque no es por gracia, yo tengo que ganarme la salvación. El mensaje de que Jesucristo rendía obsoleto los argumentos y el mensaje que tenían los escribas y los fariseos, porque la gracia es mejor que la ley. En la ley nada puede haber justificación. En la ley únicamente hay maldición, como dice Gálatas, todo el libro de Gálatas. Vamos a continuar. Lo último, versículos 18 al 20, en cuestión al ayuno, si llegamos. Ténganme paciencia aquí. Vamos a leer un poco acerca del ayuno. Lo vamos a volver a tocar la semana próxima porque es parte realmente de los versículos 21, 22 y 23. Entonces no podemos separar nada más el 20, 19, 20. Vamos a volver a tocarlo 18, 19, 20 cuando terminemos hasta el versículo 23 la semana próxima. Entonces vamos a ver nada más una introducción al asunto del ayuno. Muy bien, 18, 19, 20 dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. O sea, Juan el Bautista, el primo de Cristo Jesús. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Okay. Como lo mencioné dentro de la introducción, las personas, las iglesias hoy empujan muchísimo el asunto del ayuno, pero que es un tema que no conocen. Creen que lo conocen, pero en realidad no. Y te andan empujando a que ayunes y ayuna, ya ayunaste, y oración y ayuno, oración y ayuno. Es algo que empujan muchísimo. Pero la realidad es que no vemos ejemplos en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, salvo un par de lugares donde ellos ayunaron. La iglesia primitiva no ayunaba, ayunaban muy poco. Y cuando ellos ayunaban porque ellos estaban en busca de una respuesta para toma de decisión, o porque ellos estaban tristes y estaban perdiendo su gozo. Únicamente bajo esas dos circunstancias es que el ayuno se llevaba a cabo en la iglesia primitiva. Nuevamente, el ayuno se llevaba a cabo, número uno, si ellos estaban en busca de alguna respuesta o tenían una pregunta que ellos necesitaban que se contestara, una decisión que ellos tenían que tomar por medio de la palabra de Dios, se ayunaban. La otra, como les mencioné, es ¿qué dije? Sí, gracias. Porque estaban tristes.
Son las únicas dos razones por las cuales los judíos de la iglesia primitiva ayunaban. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos sí practicaban mucho el ayuno. Hay muchas instancias en el Antiguo Testamento acerca del ayuno. Pero recuerden, los israelitas, los judíos del Antiguo Testamento, no son la iglesia. Son dos entidades totalmente diferentes. Una es el Antiguo Testamento con los judíos, otra es el Nuevo Testamento con la iglesia. Se comportan muy distintos. Aunque son pueblo de Dios, son cuerpos completamente diferentes. ¿Okay? Entonces, en el Antiguo Testamento con Israel nosotros podemos observar muchos ejemplos de lo que venía siendo el ayuno. Ahora, una cosa interesante que sí tengo que hacer notorio. ¿Sabían que los judíos nada más tenían por ley que ayunar un día al año? Dios les dijo que ellos tenían que ayunar un solo día al año, que era obligación. Era obligación que los judíos ayunaran un día al año. Ese día era el día de la expiación. ¿Okay? El día de la expiación es el único día de todo el año que los judíos tenían por obligación el ayuno. Una vez al año. Pero ¿saben qué pasó? Que lo empezaron a ritualizar. Para ellos comenzó a ser un rito, el ayuno y el ayuno y el ayuno, hasta el punto en que acabamos de ver nosotros unos versículos atrás, que ya este fariseo estaba ayunando 2 veces por semana. Ya estaban ayunando de forma ostentosa. Estaban ayunando para que me vean, para que crean que yo soy religioso y que vean que espiritual soy. Pero Dios ya ni siquiera les oía. Dios ya no los oía, ya sus ayunos ya no significaban nada para Dios. De hecho, eso lo podemos ver en Isaías capítulo 58. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 58 y versículo 3. En Isaías 58:3 nosotros leemos lo siguiente. Dios dice en su palabra: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Cristo Jesús está diciendo: pues ustedes dicen que no los escucho cuando ayunan. Tienen razón, ya no los escucho cuando ayunan. Eso es básicamente lo que dice Isaías 58:3. Los judíos estaban ayunando y ayunando y dicen: Dios, ¿por qué no contestas a mi ayuno? En efecto, no te voy a contestar a tu ayuno. ¿Por qué? Porque lo haces por las razones equivocadas, lo haces por otro. Dice, hasta tus trabajadores los tienes mal. ¿Y crees que ayunando se van a arreglar las cosas? No te voy a contestar ante tu ayuno. Entonces, lo que ellos tenían por obligación hacer una sola vez al año, terminaron haciéndolo 2 veces por semana. Hasta el punto en que nuestro Señor Dios quedó completamente asqueado, porque ellos ya no estaban ayunando de forma correcta, sino que ellos estaban ayunando para verse grandes ante los demás, religiosos ante los demás, para poder pararse el cuello, y Dios ya no los estaba escuchando. Una cosa interesante es que en el Nuevo Testamento, como tal, no hay un mandato a la iglesia para el ayuno. Cristo Jesús dejó 2 ordenanzas. 2. No 3, no 4. 2. Ordenanzas, orden, mandato. Esas son bautismo y Santa Cena. No incluyó ni el lavamiento de los pies, como muchos creen, ni tampoco el ayuno. Estos no fueron instituidos u obligaciones de Dios para con la iglesia. No lo hay en el Nuevo Testamento. Hay 2 ordenanzas. Nuevamente, la iglesia ayunaba muy poco y tenemos muy pocas instancias en la Biblia del ayuno de la iglesia. ¿Okay? Vamos a ver un par de ellas. Hechos capítulo 13. Y esto tiene que ver con Antioquía, cuando ellos estaban decidiendo quién vamos a mandar de Antioquía, quién iban a mandar para ser su misionero, a quién vamos a mandar.
Y se pusieron en ayuno y decidieron que era Bernabé y Pablo quienes iban a ser los misioneros comisionados por parte de Antioquía para ir. ¿Okay? Pero vamos a leerlo. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, ellos estaban en busca de una respuesta. ¿A quién mandamos? ¿Quién va a ser nuestro enviado? Y ellos estaban ayunando en busca de respuesta. Entonces Dios aquí les dice, Santo Espíritu, les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos estaban en busca de una respuesta por parte de Dios para tomar una decisión correcta. Entonces, si tú vas a tomar una decisión y es una decisión importante que tú tienes para tu vida, sí, muy bien, puedes ayunar. Es una decisión que tú vas a tener que tomar con la ayuda de Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que te empodera. Pero esa decisión no la puedes tomar a la ligera, la tienes que tomar cuidadosamente, estudiando la palabra de Dios. No solamente te pongas, como muchos dicen: ¿ya oraste? ¿Ya ayunaste? Estudia, ponte en ayuno, sí, ponte en oración, sí, pero ponte en lectura, por favor. Porque si estás ayunando es porque estás buscando una respuesta de una decisión que tú necesitas tomar. La respuesta se encuentra dentro de la palabra de Dios, búscala. De hecho, toda la intención del ayuno es suplementar, o más bien abandonar el alimento físico por el alimento espiritual, porque estoy en busca de una respuesta para tomar una decisión. Okay. Otro ejemplo que nosotros vemos acerca del ayuno en el Nuevo Testamento es Hechos, ahí mismo en Hechos capítulo 14, versículo 23. En Hechos 14, 23 nosotros vemos, desde el 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban tomando la decisión de qué diáconos poner, qué pastores poner. Y para tomar la decisión tuvieron que entrar en ayuno, en estudio de su palabra, para tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. No ayunes nada más para ayunar, eso no sirve de nada y ciertamente no tendrás respuesta de Dios a tu ayuno. Fíjense lo que dice nuestra lectura aquí en Marcos en cuestión a Cristo Jesús, que les dice: ¿por qué mis apóstoles, en el versículo 19, por qué mis apóstoles van a ayunar? Ellos están con el esposo, están de boda. Están felices porque tienen al novio con ellos. Están gozosos, no están tristes. ¿Por qué entonces habrán de entrar en ayuno? No están tristes, están gozosos. Esa era la otra razón por el ayuno. Si tú entrabas en tristeza, buscabas a Dios para que Dios en su palabra te diera o te renovara tus fuerzas, te renueve tu gozo. Pero si tú tienes al maestro ahí contigo, físicamente, como en el caso de los apóstoles, contestándole a sus preguntas, y ellos gozándose porque sabían que el Señor Dios, creador del universo, estaba caminando ahí a un lado de ellos, ¿ustedes creen que iban a estar tristes como para poder tener la necesidad de ayunar? No tenían que buscar respuesta tampoco, porque Él estaba ahí para darles respuesta. No tenían que preguntar qué decisión tomar, porque Él era ahí el que tomaba y hacía la voluntad suya. Ellos estaban en gozo, no iban a estar ellos tristes como para ser necesario un ayuno. Bueno. Pero dice Juan el Bautista, o sea, el primo de Cristo Jesús, sus apóstoles de él, ellos se ayunaban. ¿Por qué? ¿Por qué el de Juan el Bautista sí, pero los de Cristo no? Pues es fácil. Porque el mensaje exclusivo de Juan el Bautista fue: arrepiéntete.
por eso. Y el arrepentimiento que trae al corazón, tristeza profunda. Juan el Bautista predicaba: arrepiéntete. Si tú te arrepientes, tu corazón está quebrantado, tu corazón está entristecido. Y porque estás triste, ¿qué requieres? Ayuno y busca al Señor. Pero el arrepentimiento solamente era una porción del mensaje de Cristo Jesús. El arrepentimiento era todo el mensaje de Juan. Pero en el caso de Cristo, el arrepentimiento era una porción. Entonces Cristo sí dijo: arrepiéntete, ciertamente, lo cual trae tristeza de corazón, que requiere ayuno. Pero en Cristo había esperanza y salvación y gozo cuando le reconocían como Señor y Salvador. Esa tristeza se convierte en el gozo. ¿Ves? Arrepentíos y convertíos. Cuando te conviertes es cuando el gozo realmente entra, y entiendes que yo, un miserable pecador, puedo ser salvo por únicamente la gracia de mi Señor Jesucristo, y hay esperanza en Él. Yo voy a tener gozo y ya no hay necesidad del ayuno. En cuestión a la ilustración del esposo, el mismo Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, utilizó esta misma ilustración refiriéndose a Cristo Jesús. Al esposo. Vamos rápidamente a Juan. Con esto vamos a terminar. Juan capítulo 3, la sección ahí Vamos rápidamente. Juan capítulo 3 y versículo 29. Juan 3, 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Estaba hablando de Cristo Jesús, el esposo. Y si yo estoy en Cristo Jesús y lo tengo a un lado, ¿por qué entonces voy a entristecerme para que requiera ayuno? Yo me gozo con Él, con el esposo, porque aquí está y yo soy testigo y yo estoy con Él y Él está conmigo. No hay necesidad de un ayuno. Otra vez, nuevamente, el ayuno ¿es bueno? Sí, no estoy diciendo que sea malo, si se utiliza de forma correcta. ¿Cómo es eso? Dejas de comer, pero comes. No es ostentoso, nadie debe de saberlo, esto es entre Dios y yo. ¿Y por qué ayuno? Por dos razones: o porque estoy buscando respuesta para una toma de decisión, o porque estoy entristecido y necesito recobrar mi gozo en Cristo Jesús. Si tu ayuno es simplemente para verte espiritual, sin estudio, porque tú crees que nada más la oración y el ayuno solos te van a ayudar, tenlo por seguro que no, te has equivocado. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan aprendido un poco más acerca de la palabra de nuestro Señor Dios, el llamamiento de Mateo, Cristo Jesús como el médico a los enfermos, y el asunto del ayuno, que en la actualidad es muy mal entendido. Vamos a terminar en oración el día de hoy. Señor Padre, gracias por esta porción que usted nos ha permitido estudiar esta mañana. Gracias, Señor, porque usted en su soberana decisiones y sus planes, Señor, usted ya había escogido a Leví, el regalo de Dios, para ser su apóstol. Gracias, Señor, porque podemos, los enfermos, ir a usted, sabiendo que usted es el que sana espiritualmente a aquellos que reconocen su pecado y han venido al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo que ha trabajado en ellos. Damos gracias por ese arrepentimiento al cual nos has traído, al llamamiento de tu salvación. Gracias, Señor, también porque tenemos la palabra y por medio de ella yo puedo estudiarla en ayuno cuando sea necesario, cuando necesite tomar una decisión, cuando necesite una respuesta, o simplemente cuando estoy triste, Señor, el Consolador, el Espíritu Santo está conmigo y Él me mueve y me consuela y me ayuda, y su palabra me conforta y me enseña.
Gracias, Señor, porque ciertamente no estamos abandonados ni desamparados, sino que usted camina cada día con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor Dios. Amén.